La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar. ¿Se escucha correctamente y se nos ve a Óscar y a mí? Muy bien. A ver si nos podéis ir manifestando que se ve y se escucha, porque antes hemos tenido un problema informático, por eso la tardanza, disculpad el retraso. Y lo más importante que queremos asegurarnos hoy es que se pueda ver y se pueda escuchar bien. Perfecto, muchas Sí, gracias, además hoy Eric. webinar muy interesante, ¿no? Sí. Temática al menos muy interesante. Ujú. Hoy vamos a tocar algunas de las cosas que nos estabais diciendo, pero bueno, todo mostrado desde un punto de vista muy interesante de lo que ha pasado ya en el 2021, por lo menos en este primer tramo. ¿Y estamos listos, Oscar, para comenzar? Sí, estamos listos. Venga, pues vamos a ello. Chicos, muchas gracias por habernos confirmado que todo está bien. Me imagino que veis la pantalla. También me imagino que se escucha bien, como estáis confirmando todos vosotros. Bienvenidos desde cualquier área del planeta. Y bueno, ya sabéis que cada lunes, o bueno, en este caso cada 2 lunes más o menos, estamos aquí Oscar y yo, dispuestos a enseñar un poquito más acerca del trading y de todo lo que engloba esta materia tan, bueno, tan bonita para nosotros y a veces tan difícil, ¿no? Y bueno, recordaros que de la mano de XM, que es nuestro patrocinador, venimos haciendo estos espacios y que en la página suya, Investigación y Educación, podéis encontrar webinarios Forex para ver pues todo lo que hay en el calendario. En el día de hoy, como decía Óscar, vamos a tocar un tema bastante interesante. Todas las mejores acciones que hemos considerado, bueno, oportunas mostrar para este 2021. Y tenemos sorpresitas, ¿verdad, Óscar? Así es. Muy bien, pues vamos a ir viendo también con la medida de este webinar que vamos también a necesitar de vuestra participación, de vuestras preguntas, de, bueno, todas las inquietudes que queráis saber, pues aprovecharlas. En el último tuvimos la suerte de que hubo bastante participación y pudimos resolver muchas de vuestras preguntas y esperamos que también pueda ser en este igual, ¿vale? Recordaros que vamos a tener nuestros webinars ya para el día 24. El próximo webinar va a ser el día 24, es decir, vamos a dejar 2 lunes por medio, ¿vale? Es decir, el lunes 24 vamos a tener ya el próximo webinar y va a ser un tema bastante interesante. Algo diferente, algo que nos habéis pedido y que tiene que ver con la parte, bueno, relacionada a la parte de gestión y operativa, pero fijaos bien, hemos titulado ¿cuántas operaciones se necesitan realmente? Ese es básicamente el tema de conversación que vamos a tener. La pregunta del millón, si es necesario operar mucho, si es necesario operar poco, cuánto es lo más prudente para hacer crecer la cuenta, repasar aspectos técnicos para que esos números den buenos resultados, ¿vale? Entonces, ¿cuántas operaciones necesitamos realmente para poder hacer crecer la cuenta? Eso es lo que vamos a comentar el día 24, el próximo webinar que tengamos, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Oscar, en el día de hoy tenemos preparado ya. Yo voy a ser el primero en comenzar, chicos. Vamos a hablar brevemente de la situación general. Vamos a hablar también de cuáles son las mejores acciones que hemos estado viendo, su comportamiento, bueno, en base a los sectores, en base a lo que han hecho durante el 2021. Y después vamos a ver conclusiones finales, ¿vale? De lo que nos está esperando, digamos, al primer cierre de este semestre y luego, pues, lo que podríamos estar viendo cara a verano. Obviamente no somos adivinos, pero sí que vamos a decir, pues, aquello que vemos y como siempre, pues no nos vamos a cortar con todo el mayor respeto del mundo, pero aquello que veamos, pues lo vamos a decir, ¿vale? Muy bien, chicos, la situación real. Hemos hablado anteriormente de algo parecido a lo que ya hoy en día tenemos que vivir. Y bueno, veníamos diciéndolo ya, creo que era a finales de marzo en uno de los webinars, la situación de lo que ha sucedido recientemente con esa crisis sanitaria nos ha dejado bastante tocado durante prácticamente un poquito más de un año, ¿no? Ya casi un año y medio. Llegamos viendo números muy interesantes. Negocios cerrados, un 15% de ellos por lo menos aquí en España, voy a dar datos de España, o sea, esto multiplicarlo por 4, por 5, por 10, porque si lo escalamos al resto del mundo, pues obviamente serán mucho mayor las cifras. Hablamos también de 500.000 de autónomos. Llegaron a 690.000 en diciembre del 2020, pero a fecha de hoy son prácticamente 500.000 de autónomos que están con sus negocios o sus actividades clausuradas, cerradas o bloqueadas, ¿vale? Es interesante el hecho de que también tenemos el beneficio de las empresas que ha caído una bestialidad.
a fecha de diciembre del 2020 era un 71%, es decir, ruina total. Hablamos también de que la mayor tasa de desempleo que hemos tenido, y obviamente si nos ponemos a reflejar solo en lo que tenemos hasta fecha actual de este año, tenemos un 15,3%. Llegamos a tasas por encima del 18%. Hablamos de retraso en el inicio de nuevos negocios, se triplica el tiempo. Bueno, nosotros somos conocedores de ello en nuestras propias carnes, ¿verdad, Oscar? De que se han retrasado últimamente tanto lo que sería el tiempo en el que pues, la administración o otros organismos te atienden, pues también a cómo van realizando el tema de papeleo, no solamente la cita que te dan pues más postergada, sino también el trámite en general pues también se distancia. Se triplica el tiempo básicamente de inicio de una SL o de una, una actividad en este caso como autónomo y hasta el 60% en este caso de los nuevos negocios están afectados. Hablamos de un incremento de la deuda pública. Es una bestialidad, 1,3 billones, es decir, para nosotros 1.300 millones de euros, o sea, una barbaridad. Hablamos a cierre del 2020, entonces de aquí, o sea, de cierre del 2020 prácticamente aquí, pues no han cambiado mucho los datos. Hablamos también de un incremento, no recuerdo más, de 174.183 millones de euros en comparación con el año anterior, con el ejercicio del 2019. Menor producción industrial y ventas minoristas. Bueno, continuamos con un 24% por debajo de lo que habían sido anteriormente los datos pues, de fechas anteriores. El crecimiento negativo del PIB llegó hasta un 18,5 en negativo, aunque bueno, saneó un poquito y cerró con esa buena actuación prácticamente desde el verano hasta finales del 2020 y pues al final pues con un poquito más de un 8% en negativo cerramos ese PIB, ¿vale? Es decir, un crecimiento negativo, un retroceso, por así decirlo. Hablamos también de que el nivel bursátil en general pues vimos empresas caer pues incluso más de un 70%, prácticamente un 75%. Hablamos de sectores muy afectados como el turismo, el transporte, el ocio, bueno, entre tantos. Hablamos también de los índices bursátiles que cayeron muchísimo. Hablamos de un 30 y un 35%, la mayoría de ellos, los más significativos, en prácticamente 2 meses. Eso es bastante volátil, bastante rápido y en este caso contundente fue la caída, ¿vale? Hablamos de todo esto como una situación general, pero también tenemos que manifestar algo más. Lo que vemos hoy en día, ¿no? No ha cambiado mucho el panorama en poquitos meses, pero sí que hemos pasado de esa situación tan crítica a la que ahora pues estamos abordando, que aunque es crítica, pero ya no es tanto, o por lo menos no parece ser tanto. Hablamos de que ha habido una cierta recuperación bursátil, la mayoría de casos hemos visto una recuperación en V, pues la mayoría de índices, sobre todo, pues bueno, si hacemos mención al SP, ha sido también no solamente una recuperación, sino también una pasada de vueltas, porque ha caído y ha subido en tipo clímax, ha subido en V y obviamente ha sobrepasado pues con creces, ¿no? Lo que anteriormente teníamos. Hablamos también de referencias como el Nasdaq y por supuesto del DAX, que quizás es el más discretito, el que todavía va teniendo una singladura alcista, también recuperación en V, pero todavía con una pinta un poquito más real de lo que en este caso la órbita estadounidense está manifestando. Hablamos de que la movilización del capital se está descentralizando aún más, esto es evidente. De hecho, no solamente es evidente, es contundente, porque se están movilizando a un ritmo muy grande y se está subdividiendo en, bueno, aparte de las nuevas tecnologías, hablamos también de diferentes organismos que van a intentar regularlo y por lo tanto, pues ya se están metiendo de lleno a poder evaluar el tránsito caudal que esto pueda tener. Hablamos también de que los gobiernos, como digo, están planeando regular esa digitalización incluso para algunas de sus monedas. Habíamos hablado también del yuan, estamos hablando en Inglaterra de la libra, tienen cierta intención de digitalizar la libra, adelantándose al yuan, no sé si lo conseguirán, creo que no, por lo menos adelantarse. Luego también mayor crecimiento en grandes fusiones y globalización empresarial. Esto es de manifiesto. Aquí mismo en España hemos visto recientemente, CaixaBank, que ha absorbido, entre otros, pues a Bankia y que ha hecho pues ahora un gran monstruo financiero. Si antes no lo era tan grande o por lo menos no se le veía así, pues ahora sí que se ve tan grande. Y aunque han echado a muchísima gente a la calle, eso también hay que decirlo, y han cerrado una cantidad de oficinas muy grandes, creo que han sido más de 1.200 oficinas cerradas, pero esa reestructuración
va a permitir que en este caso salga muy favorecido lo que sería la entidad, y esperemos que en el futuro también, pues cara al cliente, al usuario, también tengamos esa, no sé, como ese gesto en este caso de que al ser clientes podamos tener ciertos beneficios. Ya veremos. Luego tenemos que se está regularizando poco a poco esa tasa de desempleo, ya se está ralentizando un poquito, el PIB negativo también, ya no es tan negativo, aunque sigue siendo un poquito negativo con crecimiento disminuido en comparación con lo anterior. Existe mayor apoyo institucional de los bancos centrales, esto no es porque ellos quieran repartir más dinero, es porque por fin está llegando, y no solamente esto, sino que también tienen en Europa pues que hacer sus deberes, y obviamente tienen que respaldar y repasar todo lo que hasta la fecha han prometido, y están ajustando, haciendo los ajustes que antes no habían hecho, y bueno, tienen que pasar esos expedientes maquillados y obviamente está llegando. Los fondos de inversión empiezan a experimentar algo de rentabilidad, han estado muy afectados, no todos obviamente, hay algunos que empiezan a despuntar, aunque son la gran minoría, por eso no podemos hablar de forma generalizada de una gran recuperación, simplemente pues eso, de que ya no siguen haciendo sangre, y bueno, mucha de la gente que antes estaba aférrima a esto, pues ahora se está dando cuenta de que han penalizado mucho y que no les merece la pena, y por eso han sacado pues su dinero y lo han derivado pues a otros sectores. Hablamos también de que los estímulos económicos, como decíamos, están llegando incluso a los estratos sociales más bajos. Bueno, ya desde hace unos meses para acá estamos viendo esa situación, pero recientemente pues ya lo estamos viendo un poquito ya más directo en casi todas las familias. En este caso yo hablo también de referencia más que nada en España, pero digamos en las familias incluso más bajas, ¿vale? Mirad, esto es lo que está pasando con algunos activos. Hablamos de una distribución de los futuros y de lo que es el contado bastante abrupta. Hablamos de que se están pasando el dinero de unas manos a otras. Hablamos de que la gente ya no quiere estar tan, entre comillas, arriesgado en un momento de ya, sino que están viendo en base a una posible recuperación, intentando ir posicionándose y por lo tanto gastando más del futuro que del contado, ¿vale? Mirad, qué interesante también, situación real, pero vamos, actual, actualísima. Es la capitalización total del mercado de criptomonedas. Fijaos cómo ha cambiado la película. Hablamos de una bestialidad entre lo que fue prácticamente el 2019 y ese ajuste que tuvo, que perdió un poquito de, yo creo que de crédito, ¿no? Frente a muchos otros inversores. En el 2019, como digo, se estabilizó, y ahora en el 2020, que ya fue ganando bastantes adeptos, empezó a tener su creciente inicio o potencial alcista, ¿vale? Pero no es sino en el 2021 cuando esto ya se dispara. Se dispara de una forma, pues, descarada. Descarada por, bueno, la irrupción de algunas criptomonedas de segundo nivel, como ya sabemos, el intento de digitalización de esos tokens, hablamos también de esa nueva incorporación de NFTs, hablamos también de que el Bitcoin se había disparado de una exageración. Hablamos también de que el Ethereum había tenido una gran, bueno, ha tenido una gran recuperación a pesar de haber tenido unos meses un poquito tocado. Hablamos de muchas cosas que al final están propiciando, como si fuese una cerilla en un bosque, que todo empiece a tener, pues eso, un incendio provocado. Y todo esto se está manifestando de una forma bastante acelerada. Como habéis visto, pues prácticamente en 6 meses del año, pues ha crecido el doble o el triple de lo que había estado gastando entre 2 años o 2 años y medio anterior. ¿Vale? Entonces la capitalización ha crecido una bestialidad, como veis. Esto ya son, bueno, en caso de que queráis evaluarlo, pues millones de dólares. Por lo tanto, ya estáis viendo que los números son astronómicos. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando. Pero esto es estado actual. Hablamos también de otros activos bastante interesantes que están teniendo en la actualidad, por lo menos, ciertos movimientos interesantes. Hablamos del el oro, hablamos, por supuesto, del cobre, que habíamos ya hecho referencias a principios de año en cuanto a algunos de los activos para posicionarse. Hablamos sin duda de la plata, que ya está empezando a estar en boca de todos, incluso de los propios fondos de inversión, y de, bueno, una serie de grupos un poco un poco dudosos de su procedencia e intenciones. Pero es algo evidente, no podemos esconderlo debajo de la alfombra. Hablamos de que en estos tramos, estos tres activos referentes a los metales, valor refugio, como decíamos, el oro, en el que ya se empieza a, bueno, especular de nuevo con un subidón impresionante.
por ver una posible reacción adversa del Bitcoin y por lo tanto pues hay mucha gente ya intentando ver que el oro podría ser en este caso la contrapartida al Bitcoin en algún momento. Y ya nos metemos de lleno en lo que sería repasar, para mi gusto, lo que han ido haciendo pues prácticamente cada una de esas acciones más interesantes, si cabe, dentro de lo que sería el escenario pues español, europeo y norteamericano. Entonces me vais a permitir, voy a ir abriendo algunos de los gráficos que tengo aquí porque tenía tantos para mostraros que, bueno, he tenido que subdividirlos, ¿vale? Entonces, vamos a ir abriendo algunos de ellos. Ah, se me han abierto en el otro sitio. No pasa nada. Lo voy a ir pasando para acá. Vale. Mirad, Acerinox. Bueno, es descarado desde el principio del año, como aquí hemos marcado, 31 de diciembre de 2020 en adelante, pues esa subida. Ha sido un comportamiento bastante bueno, no es algo que sorprendía mucho, ya dijimos en el webinario de noviembre, si no me equivoco, del año pasado, también hablamos acerca de las acciones, pues bueno, posible posicionamiento ya cara a Navidad y posterior, que podía ser interesante. Hablamos también de Almiral, hablamos, por supuesto, de ArcelorMittal, que ha tenido también un crecimiento en los últimos 6 meses bastante bueno. Hablamos de comportamientos muy estables. Mirad, un comportamiento que no es tan estable, pero que aún así a fecha de hoy todavía tiene de alguna forma pues un equilibrio, una recuperación. Hay varios activos de este tipo. Esto lo he querido poner como uno de los ejemplos que no han tenido un buen comportamiento, pero por lo menos refieren a un poco la recuperación de la que antes estamos mencionando. Hablamos de Ferrovial, también una de las referencias que ha tenido su propia recuperación y que, bueno, en este caso sí es levemente positivo y que demuestra que se está movilizando más la gente, que hay pues esa ya aceptación en cuanto al transporte y otras infraestructuras que se deben de acometer y por lo tanto pues es interesante también tenerlo. Esta es una de las joyas que para mí bueno, me han resultado más interesantes ir tocando durante prácticamente el principio de año y se trata de Fluidra. Ha tenido un comportamiento muy interesante porque, bueno, yo sinceramente no esperaba que fuese tan bueno, simplemente yo pensaba que iba a estar reaccionando desde los 20 a 25, 26 más o menos, pues como precio de subida o de crecimiento, pero ha tenido un comportamiento muy estable, incluso llegando prácticamente a los 29 euros y pico, por lo tanto ha tenido un comportamiento sobresaliente, ¿vale? Hablamos también de, bueno, aquí no se ve la referencia, de AIG, exactamente. De AIG, que junto con otras de esas, bueno, tanto aerolíneas como aseguradoras, estamos hablando de empresas que necesitaban, en este caso, la recuperación para poder manifestar su poder en bolsa y obviamente que tuviésemos también buenas referencias de ellas. Hablamos también de una, como antes habíamos figurado, de un gigante, en este caso financiero, o en este caso bancario, que es CaixaBank, que ha tenido también una buena actuación, muy discreta, pues que obviamente ha tenido que emplear bastante músculo financiero en la absorción de estos bancos y cajas que decíamos. Y también hablamos de Meliá. Meliá, bueno, otro de los ejemplos, aunque no bueno o no tan bueno en actuación, por lo menos sí en reflejo de esa recuperación. Más gente quiere viajar, más gente empieza a tener ese tipo de negocios y viajes y eventos, por lo tanto, pues necesitamos tener de nuevo, aunque no tengamos todo el optimismo del mundo en que esto vaya a seguir tan rápido, pero por lo menos sí que tenemos que utilizar este tipo de servicios y este tipo de empresas se ven beneficiadas. Hablamos de Banco Santander como de las referencias bancarias y Telefónica, aunque estos dos no han tenido una actuación muy sobresaliente. Pero fijaos bien, a medida que estamos viendo otros tantos, como podrían ser en el ámbito europeo, yo, bueno, quiero destacar también algunos que para mí han sido joyas. Vamos a ver si tengo la suerte. Bueno, se ha abierto en el otro sitio otra vez, no pasa nada. Mirad, AXA, otro de los que han tenido un comportamiento bastante más pronunciado de lo que yo esperaba, ¿vale? Esperaba prácticamente sobre los 22, 23 más o menos y bueno, ha tenido un comportamiento un poquito mejor. Hablamos también de Bayer, que sigue su singladura más o menos en esa recuperación después de
esa gran debacle que había tenido junto con otros. BNP Paribas, a nivel bancario, también algo que ha sido sobresaliente, pasando pues bueno, con un buen porcentaje, más de un 20% de recuperación, casi pues un 23% si no recuerdo mal. Hemos visto Deutsche Bank como uno de los comportamientos también sobresalientes. Bueno, no daba mucha credibilidad el giro que hizo, pero a principio de año me refiero, desde el principio de año no daba mucha credibilidad. El que tuvo al inicio del mes de marzo, pues ya dejó pues con un poquito más de contundencia, en este caso manifiesto lo que hasta ahora está describiendo. Bueno, esperamos que haya de nuevo un retroceso para una buena situación, pero de momento pues ha tenido un buen crecimiento. Hablamos de Heineken como otro de esas referencias europeas, la gente más optimismo, mejor tiempo, empieza a salir, empieza a consumir también más cerveza y por lo tanto se ve manifestado aquí. Al igual que Inditex, el uso de la ropa, la renovación de ese armario que hablábamos, pues se ve también de manifiesto con el no solamente comienzo de año, sino con el seguir de la primavera y posiblemente del verano. Mirad, Nestlé, algunos, bueno, no hacen ni idea de que algunas empresas alimenticias han tenido serios problemas. Han tenido serios problemas porque a nivel de distribución, a nivel de incrementar, si cabe, esos protocolos sanitarios, incluso en algún momento, pues había gente que estaba consumiendo otra serie de productos que eran más caseros, más naturales y que eran un poquito menos artificiales. Pues bueno, Nestlé ha sido un ejemplo de ello. Después de lo que ha pasado tan ceñido, pues ahora ha tenido, en este caso, una recuperación bastante interesante y favorable. Siemens, este ha sido otra de las joyas, en este caso de los europeos, junto con Volkswagen, si no me equivoco, pero ha sido uno de los más sobresalientes. Siemens ha tenido una actuación muy buena prácticamente todo el tiempo. La recuperación que ha tenido ha sido muy gradual y creciente, muy creciente realmente. Y bueno, hemos visto desde finales ya del año pasado despuntaba, incluso la propia recuperación del verano, cara del verano hasta final de año, pero lo que ha tenido desde este comienzo de año ha sido espectacular. Hablamos de Vivendi, aunque no me lo trago mucho por el efecto manipulación que hubo con, bueno, esos rumores y esas posibles fusiones que podía haber, etcétera. Y Volkswagen, esta es la otra joya de la corona, que también ha tenido un comportamiento espectacular. Han subido las ventas de coches, ha habido también alguna renovación en cuanto no solamente a la estructura, sino al protocolo de ventas y el cómo han encarado el problema que se les vino encima el año pasado, y realmente se ha recuperado de una forma también sobresaliente y ha tenido muy buena actuación. Bueno, estos son en cara a los europeos. Por último, voy a comentar obviamente los americanos y daré paso a Oscar, que creo que también pues, han tenido por lo menos un buen ejemplo de una buena actuación. Fijaos bien, aquí tenemos Cisco, para mí ha sido bastante discreto para lo que podía ser el potencial, pero obviamente ha sido favorable. Hablamos también de eBay, que ha estado haciendo, bueno, ese juego de ambigüedad, pero que, bueno, sigue siendo todavía sobresaliente en cuanto a potencial, por supuesto, más que a rentabilidad conseguida. Y bueno, si hemos sabido jugar con esto, pues hemos conseguido, como digo, buena rentabilidad. Facebook, que ya sabéis que ha tenido pues un incremento bestial, sobre todo en los últimos 2 meses. Parece ser que apunta maneras o hay algo detrás que podría estar preparando y por lo tanto pues ya se están posicionando. Muchos de las empresas grandes y tecnológicas comparten también en su cartera este tipo de activo. Y luego, bueno, FedEx, uno de los que habían estado trabajando en la sombra, uno de los que habían estado medio escondidos, pero al final, pues, bueno, han manifestado también que se sigue disponiendo de ese transporte, en este caso, de esa mensajería y, bueno, que deben de estar presentes también como a largo plazo un buen activo. Hablamos de GameStop, ya sabéis lo que sucedió, una especulación, por no decir otra cosa, en toda regla. Esa manipulación, en este caso por los inversores minoritarios, que echaron un pulso muy grande con bueno, muchos de esos fondos y que estaban considerando el valor como un activo basura. Y perdieron en ese aspecto, ganaron mucho en cuanto a rentabilidad muy rápido, volvió a caer mucho y ahora tiene cierta estabilidad con el volumen
que sí que tuvieron en este caso que recomprar los fondos de inversión para no quedarse desnudos ante el peligro. Así que pues ahí está en el juego, ha tenido pues eso, un pelotazo como aquel que dice, pero ahora es cuando empieza realmente a poder producir en este fondo de mercado que pueda tener. Hablamos también de IBM, una actuación muy parecida a lo que había sido eBay, un poquito ambigua y que, bueno, puede estar cociendo algo, como decía anteriormente, con Facebook. Ha tenido en los últimos meses una espectacular y creciente tendencia. Esperemos que la siga manteniendo, aunque me da a mí que tiene que bajar y recuperar un poquito para oxigenar. Bueno, Intel simplemente como referencia de algo que ha intentado sobrevivir, no es grande en cuanto a rentabilidad ni actuación, sino hemos trabajado de una forma un poquito más en el intradía. Y este sí, Microsoft ha tenido un comportamiento bastante bueno. Yo creo que incluso se ha visto beneficiado junto con Facebook por algunos de los acuerdos que pueden estar teniendo internos y por el rumor de poder distribuir algunas de esos qubits que tienen que ver con esa tecnología que hoy en día está en boca de todos. Estamos hablando de esa tecnología de blockchain bueno, y mucho más. Norwegian Cruise Line como una referencia de algunas de las que han intentado sobrevivir y se han adaptado y que obviamente con el sector del turismo pues necesitan todavía pues un gran recorrido y un poquito más de tiempo para recuperarse. Starbucks, la gente consume más café, quiere un poquito más de ocio, pues se va a ver beneficiado. Se está viendo beneficiado sobre todo en estos últimos meses, aunque no empezó muy bien al principio de año. Y otro de los que han trabajado en las sombras, Universal. Bueno, esta empresa gigante de tabaco a nivel pues mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, ha sido de los que han estado trabajando, como digo, a la sombra durante mucho tiempo, sobreviviendo y finalmente pues han sacado pecho porque han tenido unos resultados muy buenos. Creo que han tenido mejores resultados que la propia actuación que ha habido en cuanto al activo dentro del mercado, pero obviamente es también una referencia de los que han estado bastante bien en Estados Unidos. Y ya con esto termino la parte que yo tenía que comentar, puesto que ha sido bastante larga, espero que también completa y útil para vosotros, y le vamos a dar tiempo a Óscar, que tiene por ahí algunas cositas muy interesantes para mostrarnos, ¿vale, Óscar? Así que yo voy a tomar agua y te paso los mandos. Vale, vamos a ver si me llega los mandos. Podéis hacer Ahí preguntas mientras tanto, ¿vale, estamos. chicos? Hoy acierto con la pantalla a la primera. Y nos ponemos aquí, tal Ahí y como está. comentaba Rubén, ¿no? Hablando de los mejores rendimientos de este 2021, de cómo, hacia dónde puede tirar en los 3 trimestres que quedan todavía y cómo puede estar la situación general. Por seguir con el repasito que estábamos haciendo a los mejores rendimientos, porque eso nos va a dar una pista, obviamente, de cuál puede ser el rendimiento posterior, pues fijaros, los sectores que mejor rendimiento han arrojado son energía, transporte, incluso consumo, financiero. Es decir, si os fijáis en toda esta, vamos a decir, columna o tabla de clasificación, los mejores o el mejor ha sido la energía, básicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la energía, con el tema de la energía? Suele ser un sitio al que se recurre normalmente porque al final, en este tipo de situaciones y en esta situación en particular, porque al final, por mucho que nos encierren, por mucho que tal, lo que se sigue consumiendo en todas las casas es energía y obviamente ciertos tipos de activos que entran dentro de este sector energético también funcionan un poquito como no valor refugio, sino como valores que se suelen revalorizar en este tipo de situaciones e incluso con toda la impresión de dinero de la Fed y con una posible inflación que puede generar eso a posteriori, pues se pueden incrementar en valor, ¿no? Entonces es normal que haya habido muchas inversiones, que hayan crecido este tipo de activos y con un crecimiento del sector general muy, pero que muy alto, ¿vale? Transportes, pues un poquito relacionado con, yo creo que en general, aparte de la actividad de fabricación y demás, con los envíos a domicilio de todo tipo de pedidos. Y yo creo que serían los sectores a destacar un poquito más. Peores sectores, pues podemos ver tema de sanidad, parece mentira, pero así es, ¿vale? Como siempre solemos decir,
la bolsa normalmente se adelanta. Lo que se busca en bolsa es adelantarte, no, es decir, ahora mismo que la sanidad es lo más presente, en la sanidad ya los posicionamientos ya estuvieron, ya se dieron el año pasado y ahora obviamente pues está el tema un poquito más parado, utilidades, servicios, tecnología, todo este tipo de sectores pues se han visto un poquito más o han visto que se han frenado un poquito. Y hablando de otro tipo de sector, que es las criptomonedas, pues viendo aquí desde el 1 de enero de 2021 al 17 de mayo, ya sabemos que Bitcoin es un poquito, vamos a decir, el lugar en el que nos podemos fijar para hacernos una idea general de qué es lo que ha ocurrido en el mundo de las criptomonedas, pues podemos ver una revalorización de Bitcoin, en este caso del 80%, un poquito por encima del 80%, desde el 1 de enero hasta pues la actualidad, ¿no? Aunque veis aquí 17 de mayo, al final pues el nivel es el mismo que el día que saqué esta imagen, que no recuerdo cuál es, pero sería finales de abril, imagino. Tema de acciones, también por fijarnos un poquito, antes de sacar conclusiones, ¿qué acciones han tenido una evolución un poquito más potente? Si os fijáis, entran dentro de los sectores que acabamos de comentar, ¿no? Sectores de energía, de transporte, capital goods, consumer discretionary, pero si nos vamos, pues vemos un poquito eso, ¿no? Marathon Oil Corp, energía, el Brands, consumo consumo básicamente, ¿no? Applied Materials, Diamondback Energy, American Airlines, que en este caso yo aquí sí que me he visto beneficiado, Nucor, Gap, Invesco, News Corp, General Motors, que también bastante revalorizado. Esta sí que, por ejemplo, no era algo que me esperara mucho, pero bueno, ahí está. Ford también lo tenemos por aquí, etcétera, etcétera. Si nos vamos a las small caps, siempre me suele gustar dejar esta pequeña imagen, ¿no? Porque nos pensamos muchas veces que lo que más se revaloriza pues son las criptomonedas y tal, y el tipo de revalorización que tienen las criptomonedas no es nada nuevo dentro de la bolsa, es decir, lo que pasa que ahora es cuando se ha hecho un poquito más mainstream, como se suele decir, ¿no? Que todos tenemos en conocimiento ese tipo de rendimientos, pero bueno, por dejar algunos ejemplos, pues ahí tenemos sobre todo relacionados con energías y demás, reciclaje, energías, pues podemos ver que han tenido revalorizaciones muy grandes. Obviamente son small caps, que son empresas relativamente de capitalización pequeña, por eso se llaman small caps, y son un poquito más peligrosos, tienen movimientos más exagerados, más volátiles, pero bueno, pues simplemente por dejar esa imagen ahí. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Vale? Después de haber visto diferentes empresas que nos ha mostrado Rubén, después de haber visto un poco de forma más general qué sectores se han visto más revalorizados, qué sectores menos, etcétera, etcétera. Vamos a sacar conclusiones y vamos a poder, o al menos intentar ver hacia dónde se puede mover el mercado, como decíamos, en los siguientes 3 trimestres que nos quedan un poquito por delante. Lo más claro, importante y yo creo que positivo, ¿no? Es el primer punto que reflejo aquí. Vuelta a la normalidad tomando forma en USA y en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos, en Estados Unidos ya está en modo finalizando vacunación, empezando ya a soltar a la gente, a poner medidas un poquito o quitar medidas de las más restrictivas. La gente está empezando a salir, la gente está empezando a consumir. De hecho, hemos visto pues varias empresas que ya se han visto beneficiadas en los earnings, en los anuncios de resultados del primer trimestre, por esa parte final, ¿no? Y bueno, y esto es lo que va a ser la dinámica un poquito de aquí a los siguientes meses, ¿no? Esa evolución de la normalización y de la vacunación y de la vuelta a la normalidad. Bajo mi punto de vista, va a ser un verano muy potente a nivel de ciertos sectores en Estados Unidos, sectores sobre todo relacionados con salgo a la calle y lo que me apetece es pasármelo bien, consumir, viajar, todas esas cosas que no hemos podido hacer.
y obviamente pues en cada una de esas actividades hay empresas que se relacionan y que se verán beneficiadas de ese aumento en el consumo. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Tema inflación, por una parte, que va a hacer que suban los precios. Esa subida de precios que pueda haber puede generar al final mayores ganancias en ciertas empresas que se van a ver beneficiadas en ese movimiento, en esa salida masiva de la gente a consumir, a viajar y a hacer turismo y a pasárselo bien. Aparte de eso, de esa inflación, hay que tener en cuenta que una gran cantidad de personas intentando consumir un mismo tipo de servicio o producto puede generar que la cantidad de servicios o productos disponibles sea demasiado poco para dar servicio a toda esa gran cantidad que sale de golpe y por lo tanto los negocios se pueden permitir subir precios. Es decir, si yo tengo un hotel con 100 habitaciones, normalmente tengo 90 clientes, pero de repente durante un mes, en lugar de 90, paso a tener 300, pues cuando tenga la mitad del hotel ocupado puedo subir un poquito los precios. Cuando tenga el 75% ocupado puedo volver a subir un poquito más los precios. Cuando tenga el 90% ocupado puedo subir los precios todavía más. Sobre todo si veo que en el resto de hoteles de alrededor que están en mi misma zona, ellos también están subiendo precios porque ellos también están a tope. Entonces yo creo que, de hecho, mi forma de pensar, y esto es, obviamente soy yo, puedo equivocarme, pero mi forma de verlo es que se van a pagar los aviones y los hoteles más caros, no sé si de la historia, pero de los últimos tiempos, por lo menos sí, durante este verano en Estados Unidos y en los sitios donde se pueda salir y donde pues eliminen ciertas medidas. Igual que digo hoteles, digo cenas, restauración en general, aviones, hoteles, parques de atracciones. Cuanto mayor sea la ocupación, más se van a poder permitir los negocios subir los precios, y como saben que hay tanta gente queriendo salir, a la gente le va a dar un poquito igual pagar de más porque llevan muchísimo tiempo sin poder realizar ese tipo de actividades y por lo tanto ahí puede haber un empujón muy grande a nivel de ganancias en ciertas empresas, y ahí puede haber oportunidades. Obviamente, para nosotros como inversores, todos los cambios son oportunidades. Cada vez que hay un cambio, hay una oportunidad. Simplemente hay que ser capaz un poquito de leer la situación y obviamente después de analizar cada una de las empresas que se pueden aprovechar de esa situación para posicionarte en la mejor posible y no posicionarte en una empresa que no es capaz de aprovechar la situación porque no tiene el dinero para invertir, porque tiene mucha deuda, por lo que sea, ¿no? Por múltiples razones, y con esto me refiero pues a hacer un análisis fundamental en definitiva. Hemos tenido un mercado generalmente lateralizado de forma general. Obviamente ha habido sectores, pues como veíamos la energía, que se ha revalorizado mucho, y poca convicción e inversores a la espera, ¿vale? Porque hace poco que sabemos que Estados Unidos pues empezó a poner fechas de cuándo iban a estar todo el mundo vacunado y demás, pero en general durante los primeros meses se ha visto mucha duda, ¿no? Durante este primer trimestre. Mercado pivotando hacia sectores de vuelta a la normalidad, esto es algo que hay que tener en cuenta. Incluso durante los últimos días también hemos visto cierto movimiento de los fondos y demás, sobre todo de los hedge funds, pues posicionándose un poco en corto, pues para hacer ese hedge, simplemente para que en caso de caídas o lo que sea, estar un poquito más cubiertos, ¿no? Entonces, todo eso, esto es otra teoría que tengo yo, y es que simplemente, como os digo, es mi forma de invertir, no tiene más, pero como os digo, los hedge funds, debido a toda esta situación de miedete, vamos a decir, ¿qué es lo que hacen? Se intentan cubrir. ¿Cómo se cubre un hedge fund? Lo que hace es abrir, pues mediante opciones, futuros y este tipo de instrumentos, que de hecho Rubén nos enseñaba un poquito una gráfica muy, muy clara. Lo que hacen es posicionarse de forma que si cae el mercado, pues ganan dinero, también pierden de sus posicionamientos alcistas y más o menos se nivela, ¿no? Y no acaban perdiendo mucho dinero. ¿Qué es lo que ocurre con todo eso? Que va a haber un momento, y yo pienso que esto va a ser en el reporte
beneficios del Q2, del segundo trimestre, es decir, más o menos hacia verano, después de verano por ahí, dependiendo de la empresa si reporta un poquito antes, un poquito después, pero yo creo que ahí va a haber una vuelta un poquito a tranquilizar, más o menos por esas fechas, incluso un poquito posterior, y yo creo que ahí vamos a ver un momento de convicción en el mercado, convicción alcista, subidas, y puede haber posicionamientos muy interesantes en ese tipo de fechas, vamos a decir. Fecha importante también, 4 de julio, ¿vale? ¿Por qué es fecha importante 4 de julio? Porque Biden ha propuesto o ha dicho que para el 4 de julio todo el mundo va a estar funcionando en Estados Unidos. Funcionando quiero decir, pues que todo el mundo va a ser libre de salir a la calle, de hacer lo que le dé la gana. Esta fecha es importante porque el mercado se puede tomar como algo negativo que esta fecha no llegue, pero va a ser una negatividad, obviamente, pues que puede generar caídas en los mercados, pequeñas caídas, pequeñas correcciones, pero a largo plazo, obviamente, si no llega el 4 de julio y llega el 4 de agosto, sabemos que va a llegar en algún momento. Pero sí que es importante esa fecha. Y a recordar también pues, la visión a largo plazo de lo que es la bolsa en general. Obviamente estamos en un año pues un poquito que vamos a ver por dónde tira, porque al final no hay fechas claras, no hay situaciones claras. Lo digo más que nada para los fondos, ¿no? No lo ven muy claro y obviamente solo hay que ver el tono que tenía, por ejemplo, en general, con muchos comentarios y con muchas preguntas. Este mismo fin de semana, Warren Buffett, cuando estuvo dando el meeting anual, ¿no? Se le veía un poquito de, vale, bien, a largo plazo todo bien, pero ahora, dentro de poco, pueden darse situaciones un poquito complicadillas, ¿no? Entonces se ve que los grandes inversores, y Warren Buffett en especial, están con dudas, están un poquito con dudas. Entonces esa visión a largo plazo es importante porque a largo plazo seguro que esta situación se va a acabar encauzando, pero a corto plazo, a meses vista, vamos a decir, pues puede haber más o menos curvas, no lo sabemos. Y sobre todo la consciencia de a qué tiempo vista estás invirtiendo. Es decir, si alguien de vosotros tiene, por ejemplo, pues yo qué sé, Apple, y es una acción que la tiene pues de aquí a 50 años, que haya una corrección del 10% durante estos meses, te tiene que importar cero o menos que cero incluso, ¿no? Entonces es importante tener claro a qué tiempo vista estás invirtiendo. Si estás invirtiendo de aquí a final de año, pues obviamente tus posicionamientos no van a ser los mismos, en los mismos sectores, ni de la misma forma. Entonces, recordatorio importante en ese sentido. Y yo por mi parte, Rubén, no sé si quieres comentar algo Te de lanzan una pregunta. conclusiones y demás, porque yo por mi parte dejaría ya todo comentado por aquí, a no ser que también haya dudas y que No, hay ahora una es el pregunta. momento de charla. Una pregunta Sí. de Betty. Dice, ¿en este momento es bueno invertir en Bitcoin? El tema de es bueno invertir aquí, es bueno invertir allí, es exactamente, la respuesta es exactamente el último punto que hemos leído. Depende de a qué tiempo vista quieras invertir y depende de qué estrategia de inversión estés siguiendo. Es decir, con una estrategia de inversión X puede ser un buen momento para comprar y con una estrategia de inversión Y puede ser un malísimo momento para invertir. Lo que sí que es cierto y lo que sí sabemos es que Bitcoin se ha estado sobreextendiendo mucho, ha estado generando movimientos alcistas muy fuertes. Bitcoin ha estado mostrando cierta falta de fuerza para seguir avanzando, cierta debilidad y por lo tanto, como poco, es un momento para tener un poquito de precaución. Así es. Yo, por decir algo sobre el tema del Bitcoin, ya anunciábamos desde hace bastantes meses que esto tenía que tener una pequeña corrección o gran corrección si estamos pensando en que después va a tener un posicionamiento mayor con cotas superiores. De hecho, coincidió con la llamada de un amigo que precisamente me preguntó sobre eso. Y meses atrás, cuando solo explicábamos esto, yo le estaba explicando lo mismo a mi amigo. Le estaba diciendo, ni se te ocurra seguir comprando ahora, espera que haya algunas correcciones y que estén en entornos un poquito más bajos. Aunque quieras ser impaciente, si no lo ves en entornos al menos
de un 30 o un 40% de retroceso con respecto a donde esté ahora, que eran los máximos prácticamente, o por lo menos el antes del segundo máximo que hizo, pues no lo hagas, ¿no? Y menos mal que se esperó. Vuelvo a insistir con lo que mismo que ha dicho Sí, Oscar. Si nosotros tenemos una estrategia clara, nosotros podemos invertir. Si no tenemos una estrategia clara, no debemos invertir. Entonces, la primera cosa que yo te diría no es si es un buen momento para invertir o no, sino tus conocimientos te permiten invertir y saber qué tienes que hacer si la inversión no va correctamente. Porque eso sería lo primero. Si tus conocimientos no te permiten hacer eso, entonces no es momento para invertir ni ahora ni nunca. En el mismo momento en que tú tengas los conocimientos para saber posicionarte en un momento o en otro, vas a ver que esperando un poquito más o esperando un poquito menos, vas a tener siempre oportunidades para poder entrar al mercado. Y obviamente algunas serán muy lucrativas y otras no tanto, porque a pesar de que era un buen momento para entrar, el propio activo pues a lo mejor no recorre tanto espacio, ¿vale? A lo mejor ocupa más tiempo que niveles. Entonces todo esto tenemos que saberlo y de antemano, ¿vale? ¿Ibas a decir algo, Oscar? y- sí, eso no, por comentar que yo este comentario lo hago teniendo 5 cifras en Bitcoin, otras 5 en Ethereum y en euros, ¿vale? Ujú. Entonces, que yo tengo, donde pongo la boca, pongo el dinero y yo tengo pues bastante dinero en este tipo de activos, pero claro, yo vengo invertido en este tipo de activos desde hace un poquito más de tiempo. eh, y bueno, y lo único que he hecho durante este año, prácticamente el año, finales del año pasado, es pivotar parte de mis bitcoins a un poquito más de Ethereum. La jugada me ha salido un poquito Ujú. bien, pero poco más he hecho. Entonces, como dice Rubén, situación, si tenéis para aguantar, la situación está, pues por Ujú. ahora para aguantar, pero Ujú. está la situación de que la semana pasada yo ya me estaba planteando un escenario defensivo, de que si Ujú. perdía la zona de 48.000, durante el lunes nos levantábamos por debajo de 48.000, yo ya iba a ejecutar un escenario defensivo. Entonces, teniendo 5 cifras en uno y 5 cifras en otro, pues tened en cuenta que yo no estoy pensando en sumar ahora mismo y en todo caso en lo que estoy pensando es, ojo, cuidado, que depende de qué zonas pierda, me voy a plantear en todo caso restar o incluso posicionarme bajista Claro. para cubrirme o para hacer algún tipo de hedge. Entonces, para entrar desde luego no lo veo como la mejor situación para mí personalmente. Yo os cuento lo que yo hago, luego cada uno que haga lo que quiera, pero no lo veo como la mejor situación actualmente, después de ese crecimiento que ha tenido y después de la falta de fuerza que ha estado demostrando durante las últimas semanas a nivel gráfico, en gráficos diarios semanales, el propio activo, ¿no? Así es. Pues chicos, si tenéis sugerencias, si tenéis temas que queráis que compartamos, si simplemente tenéis preguntas o no sé, el webinario ideal que vosotros queréis que hagamos, pues simplemente tenéis que decírnoslo, nosotros lo preparamos. Hoy queríamos hablar más de las acciones e incluso ha salido este tema, pues perfecto, lo hablamos, pero si queréis que hablemos más distendidamente de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de las inversiones, del trading, de la bolsa en general, pues nos lo decís, nos hacéis llegar un correo electrónico, nos hacéis llegar simplemente pues un aviso, como digo, una sugerencia, una idea, y nosotros lo montamos. Realmente estamos abiertos a cualquier tema, siempre que estén en referencia a esto de los mercados financieros. No nos digáis otra cosa de montar un Entonces, negocio. no nos preguntéis cómo hacer tortilla con piña, Exactamente, porque eso a lo mejor no es lo nuestro. que Pero sí eso que lo he vamos visto a hoy. estar con esto. Rubén, he visto hoy una tortilla con piña, o sea, algo que pensaba que no iba a haber nunca, lo he visto hoy, todavía estoy un poco, pues Soqueado, como ¿no? se me puede ver, un poco afectado, ¿no? Sí. Y Tortilla con piña. Bueno, yo he visto cosas peores, ¿eh? Eso todavía es comible. Bueno, bromas aparte, estamos dispuestos, como digo, a simplemente preparar algunos de los temas que vosotros nos sugeráis, que veamos que son más demandados. Nos lo hacéis llegar, como digo, por cualquiera de las redes sociales o incluso, pues, como decíamos, en los correos electrónicos. Más de una vez lo hemos puesto por aquí. Si queréis, podemos volver a poner los correos electrónicos para que lo tengáis y así nos hacéis llegar cualquier, pues eso, idea, sugerencia o lo que vosotros queráis, ¿vale? Óscar, ¿me pasa el tuyo en y mi se lo caso, pongo lo aquí a la más gente? fácil es me buscáis como Oscar Status en redes sociales y me mandáis un mensaje Vale. y en Instagram mismamente
Vale. Pues lo más sencillito y lo más directo. Exactamente. Muy bien, chicos, pues por nuestra parte nada más. Esperamos que podáis tener una muy buena semana de trading y que por supuesto podáis tener pues todas estas indicaciones y consejos muy en cuenta a la hora de invertir. El dinero tiene que ser básicamente una consecuencia de hacer bien las cosas y tener en cuenta de que cuesta mucho tiempo ganarlo y se puede perder muy rápido. Así que ser muy prudente, ¿vale, chicos? Pues nada, os dejamos aquí, esperamos que lo paséis muy bien y esperéis hasta el día 24, que vamos a tener el próximo webinar. El webinar en el que hablaremos de cuántas operaciones necesito para que sea rentable, ¿vale? Es algo que ya teníamos tiempo de explicar, luego también en el siguiente explicaremos algo que tiene que ver muy importante con algo que sucede en el trading todos los días, pero de momento vamos a citaros para el día 24 y vamos a ver cómo sale, ¿vale? Pues chicos, un Eso es, que placer. todo el mundo ponga en las agendas día 24 circulito y nada, nos vemos dentro de un par de semanitas. Eso es. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, chao.